El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades eternas con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así nos enseñaste a orar, amado Dios, reconociéndote como nuestro Padre, Padre bueno, amoroso, misericordioso, que nos brinda siempre nuevas oportunidades. Gracias por tu amor eterno con que tú nos has amado. Y por ese amor eterno que no se agota con el tiempo, es que tus misericordias son extendidas sobre nuestras vidas cada mañana. Cada nuevo día es una nueva oportunidad que tú nos das. Y lo haces sencillamente porque crees en nosotros, porque confías en que vamos a poder superar las adversidades y que vamos a poder alcanzar esa estatura tuya, que vamos a poder encontrar el camino que nos conduzca hacia la presencia tuya todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Es decir, Pablo estaba reconociendo que fue la fe de Jesús la que lo salvó. Jesús tuvo fe en él. Jesús creyó en él. Y por eso fue a ese madero a derramar hasta la última gota de su sangre. Que hoy podamos entender eso también. Que fue la fe que tú tuviste en nosotros, el amor tan grande que tuviste en nosotros y nosotros haberte conocido, lo que te llevó a esa cruz del Calvario. No existe bendición más grande que conocerte a ti. No existe bendición más sublime que haber sido salvados por ti. Gracias por tu obra maravillosa en la cruz del Calvario. Ayúdanos a comprender esta verdad espiritual para poder estar llenos de gozo, estar llenos de paz, entendiendo que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, las demás cosas van a ser añadidas. Que hoy podamos expresar, como lo dijo el apóstol Pablo,
Lo demás lo tengo por basura por ganar a Cristo. Que no haya en nuestra vida nada más importante que aquel que decidió por amor despojarse a sí mismo y derramar hasta la última gota de su sangre en aquel madero. Ayúdanos a imitar tu ejemplo, a poner, Dios amado, nuestra mirada solamente en ti y no en las cosas de este mundo, porque todo esto pasará, mas tu palabra no pasará, y hoy hemos venido sedientos de tu palabra, hambrientos de tu palabra. En ella está la vida y la vida en abundancia. Gracias por el amor tan grande que nos tienes a nosotros. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por estar allí siempre, por descender cada mañana sobre este altar y hablar y ministrar a nuestras vidas a través de tu santa y bendita palabra. Gracias porque aún en este tiempo podemos escuchar tu voz. Gracias porque sigues estando en medio de nosotros y quieres hablarnos y quieres llamarnos la atención y quieres revelarte a nuestras vidas cada día más, y nosotros estamos aquí dispuestos para recibir lo que tú quieres darnos. Gracias, Dios amado. En tus manos ponemos estas vidas que te pertenecen a ti. Queremos ser el lugar donde la presencia tuya mora. Por eso, ayúdanos, Señor, a menguar para que cada día tú crezcas más en nosotros. Que cada día que pasa haya menos de nosotros y más de ti en nosotros. Eres bienvenido, Señor, a este lugar en donde exaltamos y glorificamos tu nombre. Esto no tiene sentido si tú no estás, así que la más grande bendición que hoy te pedimos como familia de verdades eternas, amado, es que la presencia tuya pueda estar en medio de nosotros y que tu gloria se manifieste como fue prometido. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que hoy harás. Mi alma te anhela, mi alma te anhela. Eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a nuestras casas, a nuestras familias. Ven y nunca más te vayas. Gracias, Dios, gracias por enseñarnos a conocerte, por quitar los velos de nuestro corazón, por abrir nuestros ojos y permitirnos conocer tu verdad, porque solo conocer tu verdad nos hace libres. Pido que la bendición tuya no falte sobre cada uno de tus hijos, que tú con lazos de amor traes cada mañana, si despiertas y levantas y los traes de diferentes partes del mundo para congregarnos todos juntos en torno a tu palabra aquí. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a ti la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, les mando un fuerte abrazo. Quiero que sepan que cada día que pasa les amamos mucho más y más. Y estamos muy honrados de poder compartir con ustedes y juntos ser instruidos por el Espíritu Santo de Dios en su santa y bendita palabra. Queda demostrado que sí es posible tener una comunión con Dios todos los días, no solo el fin de semana. Me impresionó lo que Jesús dijo cuando estaba enseñando la oración. Él dijo, y la oración del Padre Nuestro no es un rezo, sino es una forma, es un modelo de oración, la manera como debería orar el ser humano. Y él fue específico en decir, cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero dijo, el pan nuestro, oren así, pídanle al Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto es interesante porque Jesús lo que nos estaba diciendo es, hey, nunca se olviden que hay un pan para ustedes cada día, reservado en los cielos para ustedes. Ese pan es su palabra, ese pan es su guía, ese pan es su revelación. Y está ahí, pídanlo al Padre. Y dijo cada día, no cada mes, no cada año, no cada fin de semana, cada día. Sí es posible tener una comunión con Dios cada día, 365 días del año, no solo cuando tenemos problemas, no solo cuando necesitamos algo,
se puede tener comunión con Dios todos los días. Y uno no se cansa. ¿Y por qué no se cansa? Porque sabemos delante de quién hemos venido y porque estamos apasionados por Jesús. Y cada día que escudriñamos más su palabra y que Él nos permite, que ilumina nuestro entendimiento y empezamos a conocerle más y más, nos enamoramos. Así que si usted se levanta solito a conectarse al programa, entonces el Espíritu Santo está haciendo su obra en usted. Usted se está enamorando de Dios. Y eso es un buen síntoma. Se está enamorando de su palabra. Y eso es un buen síntoma. Vamos bien. El Señor los bendiga a todos y honre la fe y la perseverancia que han tenido. Esto no es para poner la mano en el arado y mirar hacia atrás. No. Una vez pones la mano en el arado, necesitas seguir adelante. Y por eso seguimos hasta cuándo. Hasta cuando el Señor así lo decida. Pero yo los felicito porque ustedes han tenido ese carácter perseverante para levantarse todos los días bien temprano. Yo me imagino que algunos miembros de la familia dirán, oiga, pero ¿usted por qué se levanta? ¿Qué es lo que reparten ahí en ese programa? ¿Qué es lo bueno que hay? Pues aquí el centro de todo es Jesucristo. El centro de todo es su palabra y eso es lo que me apasiona y eso es lo que me encanta y eso es lo que me enamora y por eso estoy aquí, mi Señor. Gracias. El Señor les bendiga a todos. Una excelente jornada, que todo lo que ustedes emprendan sea bendecido por el Señor. Gracias por estar con nosotros. Señor, está escrito en el libro de Juan 1:1. Al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. También dijiste, yo los he llevado estos 40 años por el desierto, para enseñarles una cosa, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que sale de la boca de Dios es el verbo de Dios. Jesús es el verbo de Dios. Él es la palabra, y a ti queremos recibirte en este día. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha, y declaro, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Una presencia hermosa del Señor en medio de nosotros. Gracias. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado No abandonaremos la casa de Dios. Así se llama. No abandonaremos la casa de Dios. El libro de Nehemías, en el capítulo 10, en el verso 39, dice la palabra, Nehemías 10:39, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y dice aquí al final, dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esta es la renovación del pacto que el pueblo de Israel hace luego de los muchos años de cautiverio babilónico. Durante más de 100 años habían estado en ruinas. Las murallas fueron derribadas, las puertas de la ciudad quemadas y el templo derribado. Todo esto aconteció debido a que el pueblo olvidó dos cosas vitales. La primera de ellas, abandonaron el pacto. Debemos recordar que la relación de Dios con su pueblo era una relación de pacto o compromiso. A Israel en el Antiguo Testamento se le conocía o se le denominaba como el pueblo del pacto. Era dentro de todos los pueblos de la tierra el único que tenía el único Dios vivo y verdadero, un Dios personal que los había escogido por gracia.
y era a través de ellos que iba a mostrar su gloria a las demás naciones, para que estos pueblos paganos creyeran en el Dios de Israel, pero abandonaron el pacto, ignorando que un pacto tiene cláusulas o condiciones, tiene advertencias y tiene promesas. Y en este caso, la bendición sería consecuencia de obedecer el pacto. Ahí está en Deuteronomio 28, consecuencias de obedecer el pacto. Y la maldición sería consecuencia de desobedecer el pacto. Las dos estaban condicionadas a la palabra de Dios, por eso dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. La primera en oír y obedecer, la segunda en no querer oír y por lo tanto no obedecer. Eso está en el verso 15 en adelante, están las maldiciones de la desobediencia. Lo segundo que Israel descuidó fue el templo. El templo representaba la presencia de Dios entre ellos. El templo era el punto de comunión donde Dios se encontraba con ellos. Desde allí Dios les hablaba y ellos acudían para adorarle. Israel comete el error de descuidar el templo, de descuidar la presencia de Dios en medio de ellos. Imagínese un templo destruido. Imagínese un templo en ruinas donde no hay altar, y como está destruido no hay comunión con Dios, no hay presentación de ofrendas, de sacrificios, la gloria de Dios no desciende a ese lugar. ¿Qué significa un altar en ruinas? Un altar en ruinas es una vida que no tiene comunión con Dios. Ageo capítulo 1 verso 9 habla de lo que estaba pasando al haber dejado la casa de Dios. Dice Ageo 1.9 lo siguiente. Ageo 1.9 dice, mire, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Al estudiar el libro de Ageo, nos podemos dar cuenta que el tema central de la profecía de Ageo es: daos prisa y construid la casa del Señor. Ellos están 70 años en cautiverio, llegan y empiezan a reedificar, pero se enfocaron en embellecer sus propias casas, mientras la casa de Dios estaba en ruinas. Permítanme decirles que, aunque su iglesia esté un poco abarrotada y no le quede más espacio, el edificio de la iglesia no es la casa de Dios. En los días de Ageo era una imagen o una sombra de la verdadera casa de Dios. Estas sombras apuntan a la verdadera casa de Dios, que es ¿quién? El creyente. O de manera colectiva, todos los creyentes que forman la gran casa de Dios que es la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de las 4 paredes donde nos congregamos. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de las personas, de los seres humanos. El lugar en el que Dios habita. Y eso es lo que le interesa edificar a Dios. Eso es lo que a Él le interesa. Sí, bonito que usted tenga un buen lugar donde congregarse y muy elegante. Pero a Él lo que le interesa es edificar su casa, su templo. En la época de Ageo, la casa del Señor era el templo. Y posiblemente recuerden ustedes que tuvieron algunas dificultades para edificar el templo después de la cautividad en Babilonia. Como habían profetizado muchos de los profetas, la nación de Babilonia fue levantada y arrasó la tierra de Israel.
La Biblia dice que capturaron Jerusalén, el rey fue tomado cautivo, le sacaron los ojos y fue llevado como cautivo a Babilonia. Y allí, como había anunciado la profecía de Jeremías, el pueblo permaneció cautivo durante exactamente 70 años. 70 años. Después de que se hubieron cumplido los 70 años, Daniel, que profetizó en Babilonia, nos dice que Dios comenzó a moverse para traer de nuevo a su pueblo, a su tierra, y escogió a Ciro. Vinieron primeramente bajo el reinado de Zorobabel, al que se menciona en los primeros versículos de la profecía de Ageo. Zorobabel, que descendía de reyes, fue el capitán del remanente que volvió de Babilonia. Cuando llegaron a Jerusalén, se encontraron la ciudad en ruinas, las murallas destruidas y el templo completamente derribado. Ustedes recordarán cuando le dicen a Nehemías, ¿y cómo está la ciudad? No, estamos en gran afrenta. Las puertas están derribadas, los muros están derribados y las puertas están consumidas por el fuego. Era la condición de Jerusalén. Lo primero que hicieron entonces fue comenzar a trabajar en el templo. Aunque se encontraban todavía bajo el dominio y el gobierno de los babilonios, tenían permiso del rey de Babilonia para empezar a trabajar en la edificación del templo. De modo que comenzaron a edificarlo y lograron poner los fundamentos y posiblemente una entera hilera de sillas, construyendo un templo mucho más pequeño que el que se construyó originalmente de manos de Salomón. Entonces el trabajo comenzó a demorarse y después de un tiempo cesó por completo y durante 15 años no hicieron nada en el templo. Es precisamente al llegar a este punto cuando apareció en escena Ageo y comenzó a hablar. Ageo transmite 4 mensajes a este pueblo, todos ellos en espacio de 1 año y medio aproximadamente, y todos ellos relacionados con la construcción del templo. Pero el mensaje más profundo se aplica a nosotros que somos el templo o la casa de Dios, que Él ha estado construyendo durante 20 siglos ya. De modo que leeremos esta profecía no solo como un mensaje del profeta a la gente de su tiempo acerca de la edificación del templo, sino también como un mensaje al pueblo de Dios en todo lugar respecto a su responsabilidad de edificar la gran casa de Dios, el templo que el Espíritu Santo ha estado construyendo con los corazones humanos. En esta profecía hay 4 mensajes con fecha de calendario. Cada uno de ellos revela la excusa que dio el pueblo para no trabajar en el templo, hablando tanto sobre la excusa como acerca del motivo tras dichas excusas. Miremos Ageo, capítulo 1, versos del 1 al 2. Aquí están las excusas. Dice: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo. La profecía fue dirigida al gobernador civil y a los dirigentes religiosos Josué y Zorobabel. Y en este versículo el profeta revela la excusa que dio el pueblo por dejar el templo abandonado durante 15 años. Estaban diciendo, es que no ha llegado el tiempo todavía. Yo no sé si ustedes han escuchado personas que cuando se les habla de Cristo y se les ofrece la oportunidad de salvación para sus vidas, ellos dicen, todavía no es el tiempo. Yo tengo que disfrutar la vida, espero un poco y yo le digo cuándo me entrego a Cristo por completo. Todavía no es el tiempo de cambiar. Se ha cometido una equivocación al calcular los 70 años que profetizó Jeremías.
No sirve de nada hacer algo ahora porque Dios todavía no está listo. Pero lean ustedes la respuesta que Dios les da a su excusa: todavía no es el tiempo. Dios les dice en Ageo capítulo 1, verso 3 al 5. Ageo 1, 3 al 5. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta, diciendo, verso 4, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En otras palabras, Dios dice, ¿acaso el problema consiste en que creéis que aún no ha llegado el momento de que yo obre en tu vida? Pues es sorprendente que penséis que es hora de que os ayude a construir vuestra casa. ¿Y qué pasa con la mía? ¿Qué pasa con la mía? Y sugiere de manera un tanto irónica que el verdadero motivo por el que han demorado la obra de Dios es porque están totalmente sumidos en sus propios asuntos, por lo que han dejado las cosas de Dios en un segundo lugar. Ellos corrían por hermosear sus propias casas, pero la casa de Dios estaba abandonada, estaba en ruina. Buscaban las cosas materiales del mundo, pero su comunión con Dios estaba en el piso, completamente en ruinas, colocando primero sus propias necesidades que a Dios. Había algo de lo que se habían olvidado. El mero hecho de que se encontraran en la tierra demostraba que había llegado la hora de Dios. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. No hubieran estado allí de regreso si no se hubiesen cumplido los 70 años. Por lo tanto, el verdadero motivo era que no estaban dispuestos a colocar a Dios en el primer lugar. Sus propias comodidades, su conveniencia y sus deseos venían primero que Dios. Pero Dios dice que quiere que vean cuáles son los resultados, diciendo en 3 ocasiones, meditad, meditad, piensa, recapacita en lo que estás haciendo. Fíjese en lo que dicen los versículos 5 y 6. Miremos Ageo capítulo 1, versos 5 y 6. Mire lo que Dios dice. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Verso 6. Aquí hay algunas señales. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. También, aquellos tiempos, existía la inflación, que hoy se está viendo en el mundo. Inflación. Está diciendo que toda la labor y el trabajo que habían realizado no había servido para conseguir lo que esperaban. Sembraban mucho, recogían poco. No se les veía la prosperidad por ningún lado. Estáis intentando prosperar, dice Dios, pero os alude la prosperidad. No alcanzan la prosperidad, por mucho que se esfuerzan, no hay recursos. Estáis intentando satisfaceros a vosotros mismos, pero no os sentís nunca realizados, y siempre hay algo que os falta. Hay gente que trabaja mucho, pero algo siempre le falta. No hay paz, no hay gozo, no hay nada, porque el único que puede llenar ese vacío en tu corazón se llama Jesucristo. Miremos los versículos del 7 al 11. Dice, Ageo 1, 7 al 11. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera. La madera es la cruz. Y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. De nuevo recalca, buscáis mucho y halláis poco.
y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Verso 10. Por eso, para el que está preguntando por qué no prospera, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Verso 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de sus manos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que la bendición se haya detenido sobre mi vida? ¿Cuál es la razón de todo lo que nos está pasando en nuestra economía? Ageo capítulo 1, verso 9 al 11. Ageo 1, 9 al 11. Aquí está la respuesta. Escucha. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová. Sencillo. Hay una razón del por qué no prosperas. La razón del por qué no prosperas es porque mi casa está desierta. La comunión que tú tienes conmigo es nula, por eso la bendición es esquiva. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Verso 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Verso 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios dice, yo estoy tras esto. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué se detuvo la lluvia? ¿Por qué no puedo prosperar si tanto trabajo? Y tanto oro y le pido a Dios, ¿por qué tengo deudas? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué puso trabas a todos sus esfuerzos por conseguir la prosperidad tan anhelada? ¿Era porque estaba intentando castigarles? No. Dios no castiga nunca en este sentido. Lo que estaba intentando era despertarles. Estaba intentando mostrarles que había una norma infalible que aparece por todas las escrituras y durante toda la vida, y que los hombres están siempre intentando invertir. Esa norma dice, y no puede ser cambiada, Mateo 6:33. Mateo 6:33. La norma dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las que tú te afanas, estas cosas en donde has puesto el enfoque, estas cosas por las que te esfuerzas, vendrán a tu vida por añadidura. Tú no las tendrás que andar buscando. Vendrán a tu vida cuando lo primero en tu corazón es buscar el reino o que Dios gobierne tu vida. La manera de conseguir lo que necesitamos en términos de alimento material, de cobijo y de suplir nuestras necesidades en la vida, no es darle mayor importancia y prioridad a estas cosas, sino avanzar la obra de Dios. Para eso estamos aquí. Tenemos un Padre en el cielo que sabe perfectamente las cosas que necesitamos en este sentido y es perfectamente capaz de suplir estas necesidades. Y lo hará al interesarnos nosotros, primeramente, en todo lo relacionado con su gloria, en todo lo relacionado con su templo. Eso es algo perfectamente actual, ¿no es cierto? Eso es llamarnos a que regresemos en práctica este principio. Y el Nuevo Testamento nos recuerda que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados por precio y le pertenecemos a Él. Primera de Corintios 6, 19 al 20 nos refresca la memoria en este día. Escuche esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo? No estamos hablando de las 4 paredes donde usted se congrega. Estamos hablando de su cuerpo, estamos hablando de su vida, templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Eso es la sangre de Cristo. Entonces, como habéis sido comprados por precios, ¿qué deberíamos hacer? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Esto me encanta. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Estamos aquí para avanzar en la reconstrucción de su casa, en la reconstrucción de nuestra comunión con Él, en sus intereses. Estamos aquí para edificar la casa de Dios. Por eso es, por lo que Dios nos ha dejado aquí en este mundo. Usted no se ha puesto a pensar, ¿por qué cree que Dios se tomó el trabajo de crearlo y traerlo a este mundo? ¿Para qué? ¿Para que no hiciera nada? Él nos trajo para que podamos ser un instrumento en la obra de erigir un gran templo de los seres humanos, que será y es la habitación de Dios, el lugar donde Él reside. Cuando Adán estaba en el paraíso, ¿qué hizo Dios? Sopló en su nariz aliento de vida. En ese aliento de vida estaba la presencia de Dios, estaba derramando en la vida del hombre, porque el hombre fue creado como un recipiente para que la presencia de Dios viniera a morar en él. Ahora, si no es Dios el que está habitando nuestra casa, ¿quién es el que habita allí? En días pasados hablamos de que cuando el espíritu malo sale del cuerpo anda buscando lugares en donde habitar, y al no hallar un lugar dice: volveré a mi casa. Él considera tu cuerpo, tu vida, su casa. Le decía a alguien: mira, si tú ves una manada de marranos que entran a tu casa, tienes una alfombra muy hermosa y los marranos entran y ensucian la alfombra, ¿tú qué haces? No, yo saco los marranos. Bueno, el pecado son marranos que ensucian la casa de Dios. ¿Por qué no los sacas también? Si tu cuerpo no es la casa donde Dios habita, entonces es la casa donde el enemigo ha estado habitando por años. Apocalipsis capítulo 21, verso 3 dice, Apocalipsis 21, verso 3 dice, ¿quién vive en ti? Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Quién vive en ti? Apocalipsis 21, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso somos, un tabernáculo, un lugar donde habita su presencia. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Somos un tabernáculo. Ahora, si usted va a invitar a alguien a su casa, ¿qué hace? Usted barre, usted arregla las cosas para que se vean agradables para el invitado especial que tiene. Ahora, imagínese por un instante que ese invitado a su casa es Jesús. ¿Cómo arreglaría su casa si el presidente de su país decide ir a visitarle? ¿Qué hace usted? Bueno, más importante que el presidente de su país es aquel que dio la vida en la cruz del Calvario por su salvación. ¿Asume usted la misma responsabilidad con Jesús que con el presidente de su nación si le visitara? El Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere entrar y habitar en tu vida. Él quiere que tu vida sea su casa donde Él pueda morar. Pero muchas veces no puede hacerlo porque nuestra vida está llena de tantas cosas. Y lo decíamos ahora en el tema de la Navidad.
Muchos predican que Jesús nació en un pesebre porque Jesús quería enseñarnos humildad. Eso es mentira. Jesús nació en un pesebre porque no había lugar para él. Todas las habitaciones y todas las casas estaban ocupadas. No había lugar y a él le tocó nacer en un pesebre. La pregunta es, ¿hay lugar en mi corazón para Jesús? Pero Jesús todos los días, a través de estas enseñanzas y de muchas formas, está buscando la manera de poder entrar a nuestra casa, a nuestra vida y quedarse morando allí. Pero no lo dejamos, no hay lugar para Él. ¿Es ese el primero de nuestros intereses? Ser un tabernáculo en el que Dios habite. ¿Es para ser un templo de Dios en este mundo para lo que vivimos? ¿O es para obtener una nueva televisión de colores? ¿Usted vive para obtener un automóvil mejor o una casa más hermosa o mejores cortinas o una alfombra más fina? No que esas cosas les sean negadas a los cristianos. Entendamos que Dios, en su gracia y bondad, en ocasiones concede riqueza a los cristianos y ellos deben usarla, como nos recuerda Pablo en su epístola a Timoteo, para ser generosos, dando abundante y libremente. Pero Dios nos ha llamado principalmente a que erijamos primeramente o levantemos la casa de Dios. No el edificio de ladrillo, sino a la iglesia de Dios. ¿Sabe? Hay personas a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros familiares, que el Espíritu Santo tiene intención de añadir a la casa de Dios. Si nosotros actuamos como sus instrumentos y canalizamos su obra y no dejamos su templo solo, su casa sola. Y la importante pregunta con la que Ageo hace que nos enfrentemos es, ¿cómo es posible que encontremos el tiempo necesario para sacar adelante con tanto afán, con tanto anhelo y con tanto cuidado nuestros propios intereses, pasando tiempo pensando acerca de cómo hacer que progrese nuestra propia ganancia material? Y luego nos excusemos con respecto a construir la casa de Dios, diciendo, aún no es el momento apropiado. El próximo año yo sí me comprometo con Dios. No sabes si tendrás un próximo año. En nuestra vida habrá una profunda emoción cuando nos sintamos muy sinceramente interesados y pongamos primeramente las cosas relacionadas con Dios sin preocuparnos por proveer nuestras propias necesidades. Por eso es por lo que Dios dice, esta es la hora aceptable, hoy es el día. Fue así como el pueblo de Dios comenzó su obra. Ageo, miremos, capítulo 1, versos 12 al 15. Ageo 1, 12 al 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Verso 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Verso 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Verso 15. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, empezaron a trabajar. Despertó el Señor su espíritu, y es mi oración en este día, que el Señor despierte nuestro espíritu y nos haga entender que la casa que debemos edificar es nuestra vida, para que Él pueda morar en nosotros. Que es tiempo de poner la casa en orden para que su gloria pueda manifestarse. ¿Cuánto tiempo duró el trabajo?
3 semanas y luego volvió a parar en seco. Fíjese en el calendario. Miremos Ageo 2:1-3. Ageo 2:1-3. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, verso 2: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, verso 3: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria, o en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Dios estaba sencillamente repitiendo lo que estaba diciendo la gente. Habían comenzado la construcción y el templo había empezado a levantarse y había un gran entusiasmo por el trabajo hasta que vino un anciano a contemplar el trabajo. Hay gente que comienza en los caminos del Señor emocionados. Ahora sí voy a cambiar, me voy a meter con Dios, voy a consagrarme a Él. Pero algo pasa, no siguen adelante. Este anciano que aparece había sido un niño cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, tal vez, y había visto el templo de Salomón en toda su gran gloria. ¿Y cómo hacen a veces los ancianos? Este anciano vivía en el pasado, así que dijo: a esto, lo que ellos estaban construyendo ahora, ¿a esto les llamáis templo? ¿A este montón de ruinas? Les estaba robando la motivación. Y hay gente experta, ¿verdad? Que tú empiezas los caminos del Señor y ahora sí, te volviste aleluya, te volviste evangélico y ahora sí te perdimos. Esto le llaman ustedes un templo. Yo conozco lo que fue el templo de Salomón. Y lo que vosotros estáis construyendo aquí no tiene ni punto de comparación con el templo de Salomón. Imagínense que el templo de Salomón, las paredes eran de oro, había tanta pompa, tanto lujo. En aquel templo había enormes cantidades de plata y oro. Era realmente asombroso. Y vosotros no tenéis ni siquiera plata ni oro. No tenemos nada para hacer que este templo sea hermoso. ¿De qué sirve? ¿Para qué trabajar? Así que abandonaron el trabajo. Eso es lo que el enemigo quiere, sacarnos de su propósito. Y usa personas muy cercanas a nosotros para apartarnos de él, haciéndonos creer que nada en nosotros ha cambiado. Mírate, sigues igual. Pero el Señor dijo en Ageo 2:4, Ageo 2:4, dijo el Señor. El Señor dijo: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Y es lo que Dios nos está diciendo a nosotros en este día: esfuérzate. Toma esta palabra para ti: esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate. Y ese esfuérzate es: ve más allá de tus fuerzas. Sí, porque a veces nos falta un compromiso mayor. No te quieres esforzar. Quiere que las cosas se den y se produzcan en ti el cambio sin tú hacer ningún esfuerzo. Se requiere un esfuerzo. Para restaurar mi comunión con Dios se requiere un esfuerzo de búsqueda de la palabra, de oración, de tiempo con Dios. Esfuérzate. También Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios nos ayuda. ¿En base a qué, Señor? Trabajad porque yo estoy con vosotros. Esa es siempre la respuesta de Dios. Trabajad porque yo estoy con vosotros. No os preocupéis por el hecho de que las cosas no tienen tan buen aspecto como deberían tener, como lo tuvo el templo de Salomón en el pasado. Ageo 2:5, yo estoy con vosotros, 2:5 al 7. Dice aquí, Ageo 2:5 al 7, según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, verso 6, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, verso 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Vendrá el deseado. ¿Quién es este? Cristo. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado no es el carro último modelo.
El deseado no es el paseo por las Islas Vírgenes. El deseado no es su cuenta de ahorro llena de dinero o una casa mucho más grande. El deseado es Jesucristo. Y cuando la Biblia dice la gloria postrera de esa casa será mayor que la primera, le engañaron cuando le dijeron que se refería a que su economía iba a estar bollante, a que usted sería prosperado infinitamente. Cuando la Biblia dice que la gloria postrera de esa casa será mayor que la primera, se está refiriendo a Cristo. Cristo es la gloria mayor de esa casa. Mayor que el templo que hizo Salomón, es mayor la obra que Cristo al morir en la cruz del Calvario hizo en nosotros. Esa es la gloria postrera mayor que la primera. Y la gente se pasa la vida esperando carros, esperando casas, porque al final de año le dan la palabra que dice, la gloria postrera, mi hermano, será mayor. ¿Cuál gloria postrera? Cristo es la gloria postrera. Cuando Dios dice que hará temblar los cielos, a los pueblos y a la tierra, no está hablando literalmente, sino de manera figurativa. Lo que quiere decir es que va a reconstruir todo escenario histórico. Ageo 2, 7, 8 dice. Ageo 2, 7, 8. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué dice mía es la plata y mío es el oro? Porque es que estaban diciendo, este templo que están haciendo no es lo mismo que el que hizo Salomón. Ese sí tenía oro y Dios dice, el oro es mío, la plata es mía. Y si yo quiero ponerle oro, le pongo oro. Pero tú necesitas entender que la gloria de la cual el Señor está hablando aquí es la presencia del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestro corazón. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. No tenéis necesidad de preocuparos de eso. Tengo todo cuanto necesitamos de eso. Y si quisiera que esta casa estuviese decorada con oro y con plata, lo amontonaría aquí en el escalón detrás. Pero no es esa la clase de gloria en la que yo estoy pensando. Yo llenaré esta casa de modo que, Ageo 2.9, mire esto, Ageo 2.9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera. ¿Cuál es esa gloria? Dios morando en tu vida, en su templo. Un templo que hemos venido preparando durante todo este año. No sé si usted lo ha notado. Todo este año el Señor nos ha ido quitando cosas, arreglando, diciendo, comprometiéndonos, solo para este momento sublime, para que su gloria se manifieste. Sin embargo, muchos son los que creen que la gloria es que les van a salir miles de empleo. ¿Qué significa que la gloria postrera será mayor que la primera? Significa que yo voy a tener plata. Que la gloria mayor sea que la primera significa que yo voy a cambiar de carro, que yo voy a tener una casa. No, parece que estás pensando para las cosas de este mundo. Y el Señor dijo, piensa en las cosas de arriba. Generalmente, muchos predicadores llevan a las personas a que se enfoquen en las cosas terrenales y no en las cosas espirituales. La gloria, repito, de la cual el Señor está hablando es la gloria de Él. La gloria postrera será mayor. La obra de Jesús es superior a la obra de Salomón. Es superior. Dios es así. Él dice, mira, te sientes desanimado porque crees que lo que estás haciendo no es gran cosa. Pero no dejes de trabajar por ello. Porque yo tengo un plan diferente en mente. A veces nos pasa que decimos, pero ¿será que yo sí voy por buen camino? Pero es que cometí un error. ¿Será que...? No, sigue adelante. No te detengas. Esta casa, por pequeña que sea, aunque tenga un aspecto poco pretencioso, sin oro ni plata, poseerá realmente una gloria superior a la anterior. ¿Cuál es esa gloria? Cristo morando en nosotros. El Espíritu Santo viviendo en nosotros. Si eso no es una gloria, entonces ¿cuál gloria?
será. Hay gente que dice, no, este año Dios nos va a dar muchas bendiciones. ¿Acaso no es una bendición que el Salvador del mundo decida habitar en tu vida? ¿Eso no es una bendición? Esas palabras se cumplieron. ¿Sabe usted cómo? Un día llegó a esa casa uno que la encontró llena de cambistas y tirando las mesas, los echó y les dijo, Mateo 21:13, mire cómo estaba el templo de Dios. El templo que ellos creían que era de Dios. Dice, Mateo 21:13, esto hizo Jesús. Y les dijo, escrito está, mi casa, es decir, su vida y la mía, casa de oración será llamada, no casa de perdición, sino casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso hizo Jesús. Y la limpió, convirtiéndola en un lugar de oración, y eso ocurrió cuando derramó su sangre en la cruz, llenándola con la gloria de su enseñanza, estando en medio de ella y diciendo cosas que las personas nunca habían oído antes, cambiando totalmente la vida entera de la nación y de cada nación en el mundo, por lo que dijo. Y de esta casa, cambiada y un poco alterada por Herodes, pero siendo aún la misma casa, salió una gloria que nunca ha cesado. Salió la gloria de Cristo al morir en la cruz, una gloria diferente. No hay que dejar el trabajo sencillamente, porque no se puede comparar con algo que estuvo allí en el pasado, en el templo que construyó Salomón. Porque el templo que construyó Cristo con su muerte es superior. Superior. Ese es uno de los problemas que tiene el pueblo de Dios. Estamos siempre fijando nuestros ojos en el pasado diciendo, ay, ojalá fueran los días de D.L. Moody. Ay, ¿quién pudiese hacer volver los días de la iglesia de la que procedemos, los días de la iglesia primitiva? Ay, lo que hicimos entonces, esos grandes avivamientos en el pasado. Y sentimos melancolía deseando que las cosas fuesen de ese modo. Pero la gran lección que Dios quiere darnos es que Dios realiza siempre un trabajo nuevo y diferente con cada persona. Tú eres ese gran hombre y esa mujer de Dios que Dios quiere usar en tu tiempo ahora. No, eso fue en el pasado. No, Él te quiere usar ahora. Lo que va a suceder en el futuro es siempre mejor que nuestra situación actual que ha pasado. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. No tenemos necesidad de aferrarnos a lo que está relacionado con la tradición o a nuestra vida pasada, porque nunca nuestra vida pasada con Cristo será mejor. No, nunca. Dios nos está diciendo, seguid adelante con vuestro trabajo, sigan perseverando en la palabra, sigan apartándose de sus malos caminos. Si se equivocan, sacúdanse, levántense y sigan adelante, pues, estando yo en medio de vosotros, no tenéis que preocuparos sobre cómo van a salir las cosas. Puede que sean diferentes, pero siempre serán mejores. Ahora preste atención a esta palabra de estímulo, es una promesa, tómela para usted. Ageo 2:19 dice, Ageo 2:19, mire lo que dice. Amén. Dice, no, escuche esto, iglesia, no está aún la simiente en el granero. Esta es la palabra del próximo año, ¿verdad? Para el Ministerio Verdades Eternas y para todo aquel que quiera tomarlo. Por eso hay algunos artículos que ya están diciendo el 2023. Desde este 2023 Dios me va a bendecir por esta palabra. Escuche. Escuche. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Y no estoy hablando de plata, porque siempre te bendeciré, entonces es plata. ¿Acaso el poder tener una comunión con Dios no es una bendición? ¿El poder tener paz en tu corazón no es una bendición? ¿El poder crecer en las Sagradas Escrituras, en el conocimiento de Dios, no es una bendición? No se preocupen.
Sigan adelante. No dejen de trabajar por el hecho de no ver los resultados inmediatos. Si están ustedes haciendo lo correcto, sigan haciéndolo y obtendrán los resultados. Una vez más, en aquel mismo día necesitaban un poco de estímulo, así que les fue enviado otro mensaje, el último. Atentos a este. Ageo 2, 20-23. Ageo 2, 20-23. Dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo y a toda la gente que escuchaba verdades eternas. A los 24 días del mes, diciendo, verso 21, habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Escucha, iglesia, verso 22. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Esos que no te dejaban volver tu vida a Dios porque te tenían controlado y no te permitían apartarte de tus pecados. Dice el Señor, yo voy a trastornar esos reinos. Los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y los jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Verso 23, en aquel día de nuestra liberación, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos, yo te escogí. Y aquí una palabra especial de ánimo al dirigente. Mientras que el pueblo se encontraba todavía bajo la autoridad de Babilonia, aunque estaban de regreso en la tierra y edificando una vez más el templo, pero aquejados por la serie de problemas y por todas partes que miraban se encontraban con la señal de la autoridad ejercida por un poder extranjero. Y a veces uno se mira y dice, pero todavía no he cambiado esta área en mi vida. Veían por todos lados los carros y los soldados marchando por las calles y todas las señales de la esclavitud, por lo que sus corazones se llenaron de temor y dijeron, ¿cuándo será? ¿Seremos libres alguna vez? Pero Dios les dijo, no os preocupéis, tengo un plan que va a trastocar todo el orden de las cosas. Destruiré el poder de este reino que te controla, esa adicción que no has podido dejar. Voy a destruir este reino, haré que sus carros queden inutilizados para que tú puedas ser verdaderamente libre y para que tu vida pueda ser verdaderamente un templo donde la presencia mía habite. Os libraré de la esclavitud de este pueblo y voy a tomar a Zorobabel, el hombre que dirige al pueblo, y le haré un anillo de sellar. Zorobabel tenía sangre real. Era de la línea de David. Estas palabras no se cumplieron literalmente en Zorobabel, sino que fueron dichas acerca de su descendiente, que era Jesús de Nazaret. En Jesús, Dios cumplió todas estas palabras. Tomó al hijo de David y le hizo un anillo de sellar, por medio del cual serán finalmente gobernadas todas las naciones. ¿De qué modo se aplica esta palabra a nosotros? Es una palabra de estímulo en un día de oscuridad, una palabra para que nos levantemos y actuemos ahora, para que empecemos a edificar y no esperemos más. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Están intentando prosperar y no han podido, y tampoco van a poder si no empiezan a reedificar su comunión con Dios. La palabra de Dios necesita realizarse ahora, no el año que viene, ni dentro de 10 años. Tiene que ser ahora. ¿Están abiertos tus hogares? ¿Están dispuestas sus vidas? Tenemos ante nosotros un gran campo con una cosecha. Aquí y por todo el mundo, Jesús dijo, los campos están blancos para la siega, hay que recogerlo. Las oportunidades abundan como nunca en el mundo para que el Señor Jesucristo entre a vivir a esas vidas. Esto es lo primero. Esto es lo primero en sus oraciones. Esto es lo más importante en sus intereses. Que esta cosecha de almas sea recogida y levantar una iglesia para Cristo.
¿Están sus hogares abiertos a los estudiantes que abarrotan las universidades? ¿A las personas que frecuentan las tabernas? A fin de que puedan venir a Cristo. Y para sus vecinos, a fin de que puedan venir y encontrar un corazón amigable, una sonrisa sincera y un oído dispuesto a escuchar. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a edificar la casa del Señor? Esa es siempre la clave, ¿verdad? Es la obra del Espíritu. Cuando todo lo que ha llevado a cabo el hombre se desmorone a nuestro alrededor y se convierta en nada, y las grandes civilizaciones y los profundos secretos de la naturaleza queden olvidados, lo que permanecerá será la obra del Señor, la casa de Dios, que Él está edificando ahora. ¿Estamos, iglesia, nosotros invirtiendo en las cosas eternas? Esa es la palabra de Ageo. Esa es la palabra de Ageo. Termino con esto. Si la casa de Dios no queremos abandonar nuestro compromiso con Él, deberíamos renovar. Eso hizo Israel. Cuando llegan del exilio después de tantos años, se encuentran con una ciudad en ruinas, con los muros derribados, las puertas quemadas por el fuego, pero el altar, que en su tiempo había poseído la gloria de Dios. El templo que había edificado Salomón también se encontraba en ruinas. No había sacerdotes, no había levitas, no había sacrificios, no había nada. Un templo en ruinas, ¿qué es? Es una vida que no tiene comunión con Dios. En una vida donde el templo está en ruinas, no hay estudio de la palabra. En una vida donde el altar está en ruina, no hay oración. En una vida donde el altar está en ruina, no hay comunión con Dios. Y así hay muchas vidas, corriendo detrás de Dios, pero por un milagro, para que Dios les solucione los problemas y los inconvenientes que están teniendo, no porque aman a Dios, no porque quieren ser un altar para Él, no, queremos una bendición que nos dé, que nos resuelva los problemas, es lo único que nos interesa. Eso estaba pasando en tiempos de Ageo, y ellos llegan, y en vez de empezar a edificar primero la casa de Dios, para garantizar que la presencia de Dios estuviera allí y se manifestara en medio de ellos, ellos lo que empezaron a hacer fue que invirtieron las prioridades y empezaron a correr detrás de sus propias casas, a hermosear. Bueno, este año voy a trabajar porque mi casa tenga esto, y le voy a poner esto, y voy a construir lo otro para que se vea más bonita, más impresionante. Pero ¿qué de tu casa? ¿Trabajas con el mismo esmero, con el mismo empeño, para preparar un lugar donde la presencia de Dios habite y puedas tener una comunión con Él? A veces no lo hacemos porque sencillamente no está dentro de nuestras prioridades. A veces no lo hacemos sencillamente porque hay otras cosas que son más importantes para nosotros. Sin embargo, muchas veces necesitamos reconocerlo, somos testarudos, porque estamos viendo las señales. ¿Y cuáles son las señales? Ellos trabajaban y sembraban mucho y recogían poco. El salario que recibían era como que se les esfumaba de las manos, no les alcanzaba de nada. Y tal vez tú estás viviendo lo mismo, trabajas, te esfuerzas, luchas, haces un emprendimiento, haces otro, trabajas aquí y allá y no se te ve nada, no prosperas. Y tal vez empiezas a culpar de lo que estás viviendo a Dios. ¿Por qué no me das? Y Dios te dice en este día, mira, ¿sabe por qué se ha frenado la lluvia sobre tu vida? Se ha frenado por una sencilla razón, porque tú invertiste tus prioridades. Tú corres hacia su propia casa, hacia los bienes materiales de esta tierra y has olvidado el lugar de mi morada. Quiero una casa donde habitar. Quiero que tu vida sea el templo, un tabernáculo, donde la presencia mía pueda morar. Pero tú no estás trabajando, no estás quitando lo que tengas que quitar y hermosear esta casa para que mi presencia habite allí. Hemos tenido 365 días del año para poder preparar este lugar para Dios. El tema es que finalice el año y nosotros sigamos sin ser salvos. Hoy es importante que meditemos en esto
Y que le digamos, Señor, ayúdanos a poner las prioridades en orden y que a partir de este día la meta sea trabajar para que la casa que es en nuestro cuerpo, donde habita tu Espíritu Santo, siempre esté hermosa. Sí, porque a veces en diciembre pintamos la casa para que los vecinos la vean bonita y arreglamos todo. Pero si fuéramos tan diligentes también para pintar nuestra casa, para que el Señor pueda habitar en ella y sea un lugar agradable, anhelamos con todo nuestro corazón que tú te quedes a habitar en nuestras vidas, Señor, y nunca jamás te vayas. Entendemos lo que eso significa porque tú eres un Dios santo y no compartes tu santidad con el pecado. Perdónanos las veces en que hemos preferido el pecado antes que a ti. Perdónanos las veces en las que hemos preferido que Satanás sea el que habite en nuestra vida y no tu dulce presencia. Eso en este día va a cambiar porque tu palabra ha sido clave. Gracias por motivarnos en la fe, porque muchas veces hemos sentido que no vamos por el camino correcto. Pero tú dices que aunque no veamos algo extraordinario, tu gloria postrera será mayor que la primera. Que esa gloria postrera se manifieste en nosotros. Y tú, Jesús, eres esa gloria postrera de la cual hablaron los profetas. Eres la gloria postrera en mi vida. Eres lo más importante, mi Señor. Gracias. Gracias por venir a vivir. Tú dijiste, es necesario que yo me vaya porque si no me voy, no les envío el Espíritu Santo. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo a vivir con nosotros. Ayúdanos a cuidar este lugar para que tú nunca te vayas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Ese es el trabajo. Preparar nuestra casa para que el invitado más importante habite en ella y nunca se vaya. Nunca se vaya. Gracias, Señor. Dele me gusta a nuestra página en Facebook. Si desea contactarse con nosotros, ahí está, el 317-427-0754. Recuerden, si la casa de Dios no queremos abandonar, nuestro compromiso con Él lo deberíamos renovar. Bendiciones para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de